Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana de día jueves 9 de enero de 2020. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder mantener esa comunicación, esa interacción con ustedes a través de las redes sociales, que es un punto también de honor para nosotros como Grupo Megavisión, el poder tener esa retroalimentación, esos mensajes muy oportunos, esas preguntas, esos cuestionamientos, pues de eso se trata programas como el que todas las mañanas desarrollamos acá en este segmento. Así es que desde ya, bienvenidos, actívense, compartan nuestra señal con sus contactos. Estamos a través de Facebook en las cuentas Diálogo con Ernesto López y también está Ernesto López Radio. Así es que desde ya, bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, la licenciada Carolina Recino. Bienvenida, gracias por acompañarnos y feliz año nuevo. Gracias, Ernesto, gracias por invitarnos nuevamente. Aquí estamos listos para poder compartir contigo y con toda la ciudadanía, esa gran audiencia de este programa, todo lo que sea importante y que sea significativo para la población. La última vez que estuvimos acá en el programa, recuerdo que estábamos... había mucha inquietud, mucha expectativa con relación a las partidas presupuestarias que se estaban analizando en la Asamblea Legislativa. El año 2020 arranca ya con un presupuesto. ¿Cuál es precisamente, digamos, el ambiente que recoge toda la proyección social, toda la proyección de inversión y de trabajo que tiene el gobierno de cara a este año, comisionado? Bueno, pues este año 2020, que recién comienza, es un año de grandes apuestas. Tenemos el presupuesto aprobado, como tú bien dices, tenemos en tiempo, gracias a Dios, ese instrumento que nos va a permitir trazar desde ya, ¿verdad?, la ejecución de grandes obras, de grandes proyectos, de establecer los términos y darle estabilidad realmente tanto a nuestra población, a nuestra fuerza pública, pero también a la empresa privada. Necesitamos desarrollar ese camino, desarrollar ese ciclo que nos permita llevar al crecimiento económico al país. Dentro del presupuesto 2020 viene una gran inversión pública, viene una inversión de más de 1.000 millones que ya estamos estructurando y que ya vamos a comenzar a ejecutar. Vamos a continuar también con el Plan Control Territorial, vamos a hacer todo lo que sea necesario, no solo por mantener, sino por disminuir mucho más los niveles de violencia, darle seguridad, darle tranquilidad a la ciudadanía y darle seguridad también a quienes prefieran a El Salvador como el destino de inversión y de aplicación de todas las estrategias del presidente Bukele. Fue un buen ejercicio de negociaciones, de cabildeo, de pláticas, en la que sin duda alguna el papel que usted tuvo, Carolina, fue fundamental con los partidos políticos. Bueno, realmente fue un profundo esfuerzo de discusión. Fue una mecánica de concertación, es parte de la democracia, no hubo negociaciones oscuras, seguimos toda la estrategia y todos los planteamientos y las órdenes del presidente para poder llevar un presupuesto que modificara aquello que no atentara contra los objetivos y contra todo lo que había planificado el presidente con este primer instrumento, el primero de su quinquenio, ¿verdad? Para poder llevar adelante las prioridades de salud, de educación y de fortalecimiento de la seguridad pública sin dejar ninguna cartera descuidada, sin dejar ningún tema fuera de foco y que todos en conjunto, pues en un esfuerzo sinérgico, podamos llevar adelante el crecimiento y la pacificación del país. Sí es cierto, fueron
más de 70 días de discusión, más de 70 días de presentación de todo el contenido del presupuesto. Hubo un desfile sí, de todos nuestros ministros, de todos nuestros directores de autónomas, de todos nuestros funcionarios, pero creo que valió la pena porque realmente ha sido bastante inédito la forma en que nosotros discutimos, la forma en que transparentamos, la forma en que en primer lugar hicimos del conocimiento de la población de todo lo que llevaba el presupuesto. Nos satisface muchísimo que la población se haya apropiado de este presupuesto y le vamos a dar una ejecución transparente, un presupuesto que eliminó la partida de gastos reservados y que lleva absolutamente todos sus componentes expuestos a la población, expuestos al escrutinio y con todos los equipos ya sintonizados para poderlo implementar. Las partidas que al final quedaron aprobadas por las carteras, llámese educación, salud y seguridad y otras, fueron al final de la satisfacción con la cual se planteaba y se proyectaba el gobierno, aunque algunas de alguna manera sufrieron algunos ajustes, ¿no? Obviamente. Sí, ¿no? Sí, pero no se tocó ninguna cartera que tenga que ver con el desarrollo social, que tenga que ver con la atención de esas necesidades históricamente descuidadas. Van los 85 millones incrementados para medicamento, para tener 100% medicamento, para poderle dar dignidad a toda nuestra población que usa toda la red de hospitales y que usa toda la red también de las unidades de salud. Está intocable. Ya está, bueno, ustedes han visto que se está haciendo toda una reparación de quirófanos, toda una reparación de muchos de los hospitales, albergues, la medicina realmente tiene ahora una situación totalmente distinta a la que nosotros encontramos y ciertamente nunca vamos a tener un cuadro absolutamente perfecto, pero sí hay sustancialmente muchísimo más respuesta a las necesidades y a las enfermedades o los padecimientos de la población. Fíjate que quedó intacto, intocable todo el aumento al recurso con el que se van a reestructurar, con los que se van a remodelar o con las que se van a reconstruir un conjunto de escuelas, de unidades de educación que estaban totalmente destruidas y que estaban totalmente descuidadas. Y por supuesto obtuvimos que todo el recurso de la contribución especial vaya hacia la fuerza pública. Los policías, nuestros grandes policías, la gente de la Fuerza Armada que está en control territorial, todo, técnicos y todo el cuerpo que constituye la Fuerza Armada y la PNC van a recibir los $100 adicionales que el presidente les prometió. Y ahí vamos, porque ahí tenemos turismo, ahí tenemos medio ambiente, ahí tenemos al Ministerio de Obras Públicas, ya pilas puestas, reparando, continuando el periférico San Miguel, el Claudia Lars, tenemos ya, bueno, ya está para presentar, para que retiren o que entreguen sus expresiones de interés quienes vayan a presentarnos ya el estudio de prefactibilidad de la carretera Sur City. Agricultura lleva grandes proyectos también. El FISDL está ahorita también ya implementando escuelas. Ayer andaba con nuestro comisionado de proyectos estratégicos ya en los primeros pasos de empezar a aplicar el gran proyecto de Mi Nueva Escuela. Vivienda tiene ya Michelle Sol los proyectos de vivienda que va a implementar este año. Es decir, ninguna de las carteras está descuidada. Vienen grandes cosas para nuestra población. A ver, voy a regresar un poco al tema que tiene que ver con el rubro de salud y me alegró muchísimo, y lo voy a decir siempre, lo hemos, resaltado en este programa, en este medio de comunicación, este servidor, que es interesante resaltar y destacar las cosas que se hacen de manera muy positivas. Por cierto, el Colegio Médico, al cierre de su evaluación del año pasado, confirma que el abastecimiento en la red de hospitales públicos es un 100%, una cosa que sin duda alguna no se esperaba, ¿no? Sí, al final a mí me llamó mucho la atención. Creo que ese es un punto de honor importante que resaltar dentro de la proyección social y específicamente de este rubro, comisionada. Sí, lo que pasa es que es una prioridad, obviamente, ¿no? Es un avance enorme. Ustedes recuérdense que
Hace 6 meses la gente llegaba y lo que se llevaba era un paquete de recetas, no se llevaba el medicamento. Ahora la población puede ser el mejor testigo de que sustancialmente ha cambiado eso, que se llevan su medicina y que la que no está, pues trata de obtenérsele de la manera más rápida posible. Nosotros no apostamos a comprar que el fin en sí mismo sea la compra de grandes volúmenes de medicamentos. Lo que pasa es que sí se necesitaba en este momento. No había medicamentos para el cáncer, por ejemplo, para el cáncer de seno, para la leucemia, para la hemofilia, medicamentos que ahora sí han sido considerados y que están siendo entregados a los que lo padecen. La gran apuesta de nosotros es cubrir ese tramo donde estaba tan descuidado, donde no se le entregaba, donde por ejemplo no se entregaba el medicamento que evitara que fuera creciendo ese padecimiento renal que empezaba a caracterizarse aquí en este país como algo gravísimo, ¿verdad? Pero es porque no se estaban atendiendo otros padecimientos que llevan a la falla renal. Entonces, luego de que nosotros tengamos eso, vamos a las grandes campañas de la prevención alimenticia, de las grandes campañas de los hábitos, de la salud, etcétera, porque aspiramos a una población sana, aspiramos a una población que tenga realmente más salud y no en base a medicamentos. Pero en este momento puedo decir que la Navidad tuvo 100% medicamentos, que tenemos los insumos, que estamos reduciendo la mora quirúrgica, que se está atendiendo aquellos padecimientos que antes no se atendían y que bueno, pues vamos avanzando porque la prioridad del presidente Bukele es la gente. La gente es nuestra mayor riqueza y eso es lo que estamos ahora nosotros atendiendo con mayor esmero. Un punto de referencia con relación a ese tema, comisionada, que decía el presidente del Colegio Médico, es que los reportes que recibían eran de colegas médicos, así como también de pacientes, o sea, un referente muy importante, o sea, porque es el pulso por el cual usted mide si su política está siendo impactada socialmente hablando, ¿no? Y eso es lo que yo te decía, o sea, nosotros no estamos haciendo, digamos, olas partidarias o campañas sin sentido. Aquí lo que estamos trabajando es por darle a la población lo que necesita, lo que nunca se le respondió. Una población que sea dignificada. Y fíjate que esto está relacionado incluso con el Plan Control Territorial, con la reconstrucción del tejido social, porque ¿quiénes usan la red de hospitales? ¿Quiénes usan? Realmente, mayoritariamente, ¿quiénes usan las unidades de salud? No los usa la gente que tiene plata, que también para ella nosotros tenemos grandes proyectos y estamos trabajando porque se trabaja para toda la población, pero la que más necesita, estaba violentada en su comunidad, no tenía una calle adecuada para salir de sus comunidades, está viviendo aterrorizada y de ribete o de remate va por necesidad de salud a los hospitales y no hay una cama, no hay un medicamento, no hay una atención de calidad, entonces se cierra un ciclo de violencia, el cual nosotros queremos romper radicalmente, romperlo porque la gente requiere estabilidad para que se quiera quedar aquí en el país, para que se evite que tengan como primera opción emigrar, para morir en el camino. Cuando nuestra mayor riqueza es ellos que se van, ellas que se van, ellos entonces son los que nosotros queremos que se queden, que trabajen y que hagamos grande este país. Somos un país que venimos arrastrando por años problemas de carácter de déficit en términos fiscales. Decía el economista Mauricio Chusí esta semana en declaraciones a la prensa sobre advertir que si no se aplica un ajuste fiscal este año a través del gasto, en 2021 y 2020 se tendrán que realizar vía impuestos. ¿Cuál es de alguna manera la visión y la atención que le pone el gobierno a partir de la ejecución de todas estas agendas o desafíos que se tienen? Bueno, primero yo quiero decir que este presupuesto ya hizo una reducción del mismo en relación al del año anterior. Aparte, son casi 400 millones menos.
300 en la masa inicial que presentamos y 100 que se redujeron en base a esperar que los ingresos por un proyecto de estímulo que viene para que se puedan pagar más a tiempo todas las obligaciones, pues nos proyectamos que nos dé. Entonces ya son 400 millones menos. Ahora bien, el presidente, ante la opinión de la misión intermedia que vino pues recientemente del Fondo Monetario Internacional, ha sido bien contundente, Ernesto. Nosotros no nos vamos a ir por el ajuste en este momento, vamos a invertir fuertemente en el capital humano y estamos caminando decididos y comprometidos esa ruta del crecimiento económico. De hecho, nosotros el año pasado, ¿te recuerdas cuando empezábamos a hablar y decíamos que esperábamos más o menos como 1.000 y tanto de millones de inversión privada? Y habían quienes decían, no, eso no puede ser. Pues yo les tengo un anuncio, solo un proyecto. El proyecto de energía del Pacífico invierte en este país más de 1.000 millones. Y así como ese, te puedo decir, ya se van cristalizando. El Ministerio de Medio Ambiente ya hizo entrega de más de 600 permisos que no tiene que ver con deteriorar el medio ambiente, sino con dinamizar la economía, porque debe y puede haber un equilibrio en esa materia. Así que nosotros le estamos apostando en el corto plazo, a generar empleo, a que haya un shock de demanda agregada, y en el mediano plazo a estabilizarnos a través de grandes temas como el tema de la agroindustrialización, el tema de la energía. O sea, nosotros tenemos un trazo económico claro, tenemos una estrategia de desarrollo con 3 grandes componentes. Aspiramos a bienestar social, a disminuirle a la violencia y a una reactivación económica clara. Fíjate que ciertamente El Salvador durante mucho tiempo ha venido creciendo a la saga de los países del área. Nosotros hemos crecido muy poco, la oferta que le hemos dado a nuestra población es poca, pero estamos decididos a cambiar eso. Fíjate que ahora en enero... Me lo confirmó, por cierto, nuestro buen amigo Carlos Federico Paredes, que es un economista sí, de es mucho un gran respeto. economista. Voy a presentarles una declaración que me diera, por cierto, en mi programa de radio, tras una evaluación que hicimos del ciclo económico del cierre del año, y él decía: veo cosas buenas para el país, los resultados son prometedores, llevamos 70 años de no crecer económicamente en más del 2%. Ahora el panorama es diferente, lo decía sí, en la entrevista que tuvimos. Y Carlos Federico, pues el economista, ¿verdad? Del año, ¿verdad? Y está muy cerca del sector privado también. Es incluso me hacía ver, y ya vamos a hablar del tema de inversiones. El sector privado tiene 5.000 millones de dólares listos para invertirlo, solo está esperando manos a la obra de trabajarlo con el gobierno. Y nosotros estamos facilitando. Fíjate que en este mes, en enero, nosotros, la Secretaría de Comercio e Inversiones va a establecer realmente con todos la política de comercio e inversiones. Ya eso establece una ruta clara, una ruta programada para poder atraer y absorber todo ese apetito de inversión que ha despertado el país. También durante este mes vamos a tener el Plan de Desarrollo Empresarial, donde están involucrados CONAMIP, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, también la Secretaría de Comercio, y estamos todos, y es un trabajo que se está haciendo con apoyo de la Unión Europea. Este mes también vamos a tener el plan estratégico durante todo este periodo del Ministerio de Economía, y durante todo este año vamos a tener el Plan Estratégico Nacional de Facilitación de Comercio. Mira, lo primero que el presidente dijo como los grandes aspectos que le iban a identificar y que iban a ser el diferenciador de su gobierno intenso respecto al resto que le antecede, fue: vamos a disminuir la violencia y vamos a trabajar porque este país sea realmente escenario de grandes inversiones, y lo está logrando. Entonces, para ello dio una orden de disminuir dramáticamente todo lo que innecesariamente las instituciones de gobierno concibieran como burocracia. Tenemos el Comité de Facilitación de Comercio, tenemos la Oficina Nacional de Tramitología, para no esperar los tiempos
largos para poder entregar un permiso y no dar respuesta y tener un silencio administrativo agobiante. Hoy no, hoy la gente lo puede decir de viva voz. Nosotros no estamos haciendo ninguna corrupción, no estamos pidiendo ningún apoyo ilegal para poder trabajar y para poder dar la respuesta a la que estamos obligados. Tenemos entonces, como te decía, el Comité de Facilitación de Comercio, la Oficina Nacional de Tramitología, y ya en este mes tendremos nosotros la política de comercio e inversiones, el plan de desarrollo empresarial, el plan estratégico nacional de facilitación de comercio, a construirse con todos los sectores, y además firmamos un memorándum de entendimiento con la empresa privada como muestra real de que vamos a entendernos, de que vamos a trabajar juntos, porque este país sea una gran plataforma de comercio, de inversiones, y que sea realmente un país logístico que se ponga a la altura de la demanda mundial. ¿Se está garantizando la certidumbre que requiere de finanzas que requiere el sector, sectores inversionistas para hacerlo en el país? Yo creo que sí, Ernesto. Te comentaba nada más de Energía del Pacífico, 1.000 millones que van a ser invertidos, pero como ese, te puedo mencionar que toda aquella matriz que te mostraba inicialmente, que era esta, se va aplicando, se está aplicando paulatinamente en el área de la franja marino-costera. Yo quisiera que fuéramos un día, vamos a ver, vamos a ver todo el crecimiento y todos los nuevos hoteles que están creando, la dinamización que está teniendo a través de Surcity. Acabamos de tener dos eventos de corte internacional que han puesto a El Salvador en foco. Esos deportistas que son medallistas, que son campeones mundiales, ellos al ver este país tan lindo, al ver estas playas tan, no sé, hechizantes, ellos se han dedicado, ahora son nuestros embajadores de país, están promoviendo El Salvador. Hace poco tuvimos a una artista, digamos, muy conocida de series internacionales de televisión, caminando el centro histórico, contándole al mundo lo que ha cambiado el país. El Salvador, realmente El Salvador es un nuevo país, es un país que va a dar grandes sorpresas y que ya las está dando, porque imagínate, en 6 meses hacer esa disminución en relación al 2018 del 54, si comparas el semestre del presidente Bukele con el semestre anterior del año 2018, se ha reducido en un 54% la violencia. O sea, más de 1.000 madres dejaron de llorar sus hijos, y eso no es poca cosa. Eso es la plataforma sobre la cual ahora vamos decididos a trabajar porque haya comercio, porque haya inversión, porque El Salvador tenga oportunidad. A ver, nosotros estamos de alguna manera pretendiendo superar muchos aspectos que tienen que ver con el tema de la inseguridad que se ha tenido en los últimos años. Ya usted mencionaba de que el año pasado cierra con cifras, bueno, la autoridad lo ha dicho pertinente, que cifra con, digamos, con homicidios que van estadísticamente hablando favorables. Toda esta proyección de seguridad también tiene otros componentes que sin duda alguna vienen siendo como la prioridad de gobierno, y lo hemos visto por el énfasis que se le ha puesto. Ahí están los resultados. Pero decía la Fiscalía, por ejemplo, el fiscal general decía, bueno, vamos a trabajar este año, esperamos apostarle y ampliar aquellos planes que busquen reducir otras figuras que están ahí, como el desaparecimiento de personas y también el tema de las extorsiones. Sé que este es un tema muy específico del área de seguridad, pero es un componente vital, como usted lo decía, dentro de esos planes de visión que tiene proyectado el gobierno, ¿no? Sí, de acuerdo. El Plan Control Territorial tiene adentro de sí estrategias. Una de las estrategias es la reconstrucción del tejido social, ¿verdad? Porque sin reconstrucción del tejido social, muy difícil que podamos pacificar los territorios, y para eso hay que integrarlos con salud, con educación, con deporte, con cultura, etcétera, ¿no? Con accesos adecuados, etcétera. La otra es el tema de la disciplina y de la reducción de la violencia con el despliegue de toda nuestra fuerza pública. Ahí estamos nosotros ahora ya esperando que se apruebe en primera vuelta los fondos de 109 millones para darle un equipamiento adecuado
a la policía y a la Fuerza Armada, que están en las operaciones conjuntas para poder concretar, para poder realmente afirmar los resultados del Plan Control Territorial. El tema de las extorsiones y el tema de los desaparecimientos se está trabajando fuertemente. Antes había menos denuncia. Yo creo que el hecho de que ahora conozcamos más, que ahora se esté trabajando mucho más abierto y mucho más contundente en esos flagelos, lo que demuestra es que la población está teniendo más confianza de denunciar, y eso ya es un significativo acto para poder trabajar sobre ellos. Pero déjame decirte que en el tema de los desaparecidos, las estadísticas nos dicen que junio del 2018, en cuanto ingresó el presidente Nayib Bukele, fue el último mes que en relación al es decir, junio del 2019, cuando entró el presidente, si lo comparamos con junio del 2018, fue el último mes donde las estadísticas estaban un poco arriba. El mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los desaparecidos denunciados fueron mucho menor que los del año anterior. Y más de la mitad de esos desaparecidos denunciados afortunadamente han aparecido y han regresado a sus hogares. Hay otra parte, es mínima, la parte que tenemos que lamentar, que no haya sido, digamos, encontrado con vida o no se haya podido, digamos, identificar la situación por la cual no estaba dentro de su hogar. Pero se está trabajando muy duro. Hay una comisión tripartita donde está Medicina Legal, donde está la Fiscalía General de la República y donde está nuestra policía y el Ministerio de Justicia trabajando fuertemente para que estos flagelos que definitivamente afectan y que son parte esencial de la prioridad del presidente de trabajar control territorial, pues de verdad vengan a la baja. ¿Hay una buena coordinación con estos otros actores que forman parte de ese componente vital? Hablamos del Ministerio Público, hablamos del sector jueces. Claro que sí. Con Medicina Legal, con la Fiscalía General de la República y con el Ministerio de Justicia hay una mesa tripartita que analiza las estadísticas. Por eso cuando el presidente da una cifra, es una cifra absolutamente cierta. Entonces, allí debemos de seguir trabajando. En la disminución de la violencia, la disminución de los homicidios es una prioridad y es un hecho. Nadie puede negar que desde la llegada del presidente a esta fecha hay una reducción sensible, y por eso viene ahora con fuerza, con absoluta fuerza, y dirigido desde el presidente Nayib Bukele el tema económico. Así como él tomó en sus manos y tomó valientemente la decisión de disminuir la violencia y lo está logrando, así está tomando en sus manos directamente bajo su dirección el tema de crecimiento económico, y no me cabe duda, absolutamente no me cabe duda, que va a cumplir con toda la promesa de generar trabajo, de generar inversión y de poner al país en una condición económicamente distinta. Bueno, porque el tema de la seguridad no solo le compete al gobierno, tiene que ver con estos otros actores. Estos 109 millones de dólares que se van a pedir de acuerdo al ministro, están divididos a 46 para movilidad, 25.9 millones para el sistema de videovigilancia, 17 para reforzar hospitales y mejoras en las clínicas para la corporación policial. Esta es otra de las cosas que va a tener que batallarse, sobre todo ya en la Asamblea Legislativa, cuando comience la discusión. Sí, la verdad que sí, y yo espero que esta discusión sea menos espinosa, llamémosle. Este es para el plan territorial tercera fase, ¿va? Porque aquí estamos hablando entonces de invertir 109 millones en la fuerza pública, de darles un mejor equipamiento, de tener drones, de tener, digamos, helicópteros, de tener videovigilancia, ¿no? Que es fundamental. Acabamos nosotros de instalar videovigilancia desde el aeropuerto hasta el monumento del hermano lejano. ¿Eso qué es lo que, cuál es el mensaje que el presidente lanza con eso? Que pueden venir al país, que hay seguridad, que hay control en todo el trayecto entre que tú entras al país y llegas al principal urbe, pues, que es la capital del Salvador. Entonces, toda esa red de videovigilancia que se pretende instalar y que espero yo que de forma inmediata sea aprobada en la Asamblea Legislativa, pues ¿a quién va a favorecer?
a la población, a los que transitan con sus mercaderías, a los que comercian, a los buenos y salvadoreños y salvadoreñas que desde la mañana se levantan para trabajar y para sacar adelante a su familia. A eso está enfocado esos 109 millones, para que nuestra fuerza pública pueda darle acompañamiento y pueda darle no solo la sensación, sino la seguridad efectiva que necesita para trabajar y para sacar adelante a su familia. Hay un tema que voy a aprovechar a hacer una pausa y cuando regresemos hablamos, porque seguimos un poco bajo esta lógica comisionada, escudriñando los componentes vitales que tiene el presupuesto y la visión de gobierno como punto de honor para hacer efectiva parte de sus políticas públicas. Por ejemplo, el tema del subsidio al transporte colectivo, ¿cómo está de alguna manera abordándose desde su perspectiva, sabiendo de que este es un tema que en la Asamblea Legislativa misma, hablando de la Asamblea, generó el debate de ya no continuar, pero al final terminó otorgándosele para 6 meses, es decir, con una condicionante de poder tener un plan que verdaderamente sea moderno, que permita de alguna manera satisfacer esa demanda de seguridad que se requiere en el transporte colectivo y por consecuencia también transparencia en el manejo del mismo. El gobierno incluso a raíz de la violación a esa ley que abarca el tema del subsidio, ha suspendido precisamente a más de unidades 188 del transporte. unidades, a más de Exacto, 188 ¿verdad? unidades. Donde ha logrado suspender esto. Quisiera un poco conocer ese tema y otros que están también en la palestra hoy en día. Ayer, por cierto, supe que usted anduvo en el tema, en una visita con los pobladores del residencial Santa Lucía en Ilopango, ¿no? Sí. Vamos a hablar de eso cuando Claro regresemos que sí. y otros aspectos Claro que elementales de país. A usted, gracias por estar participando, gracias por estar enviándonos sus comentarios. Vamos a trasladárselos a nuestra invitada cuando regresemos. Gracias, tenemos información de tráfico a esta hora. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Bueno, vamos entonces ahora a nuestra señal, al menú de cámaras que tenemos desde nuestro sistema, que nos informa de cómo está el tráfico por las importantes arterias. Vámonos entonces hasta el Boulevard del Ejército para conocer cómo está precisamente el ingreso de vehículos hacia nuestra ciudad capital. A esta hora 7:02 y gracias a Sistema Fede Crédito vemos que hay una fuerte carga vehicular que ingresa hacia la capital por este sector, no así aquellos que se dirigen hacia el oriente de la capital, es decir, hacia el sector de Ciudad Crediza, que conecta con los otros sectores de Soyapango y lugares circunvecinos. Ahí está la imagen para que usted tome en consideración si piensa desplazarse por el Boulevard del Ejército, cuál es la situación vehicular a esta hora de la mañana. Regresamos al menú y vamos de nuevo también a otro punto de referencia que le he denominado, que es fundamental para comprender cómo está y medir los alcances que tienen 4 importantes arterias de la ciudad capital. Vamos a ver. Vámonos a El Salvador del Mundo. Ahí está la rotonda, en esta imagen que nos pone en perspectiva un poco de, llamémosle sí, hay circulación bastante abierta hacia la conexión con el Paseo General Escalón, con el sector del Boulevard Constitución. Creo que un poco lento la conexión que se hace a la avenida Manuel Enrique Araujo y por supuesto también lo podemos apreciar por el rayo de luz que tenemos producto del sol que viene de oriente a esta hora de la mañana en el sector de la Alameda Roosevelt. Así está el tráfico para que usted tome en consideración, tome las mejores decisiones si piensa desplazarse. Por esa razón y gracias a Sistema Fede Crédito, desde aquí a tempranas horas de la mañana lo ponemos al tanto de cómo está la situación del tráfico. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo
con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hacemos una lectura sobre el arranque que tiene precisamente el gobierno a partir de la aprobación ya de un presupuesto que fue punto de discusión muy fuerte todo diciembre o los últimos meses desde que se presentó en septiembre. Y por supuesto ahora estamos haciendo una evaluación y en desglose con la comisionada presidencial para gabinete sobre este tema. A ver, decía que el tema del subsidio al transporte colectivo también es un punto de honor, sumado al tema de pensiones, que también ya lo hemos abordado en otras ocasiones, que quieras o no representan una carga fiscal dentro del presupuesto, comisionada. Sí. La verdad es que el presupuesto cubre todo. El presupuesto cubre absolutamente todos los escalafones, todos los subsidios, todas las obligaciones de ley heredadas. Pero habrá que ir tocando de manera muy seria un aspecto que en este momento tú dices. Por ejemplo, el subsidio del diésel, perdón, comisionada, siempre ha sido un punto, hasta cierto punto, siempre ha sido como incómodo para los gobiernos, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer una profunda transformación en el servicio y en la prestación de lo que es el transporte, porque ahí lo que ingresa a esas unidades, lo que va en ese trayecto es nuestro tesoro, ¿sí? Es nuestro tesoro, es la gente la que usa, la inmensa mayoría de la población que usa el transporte, que son los usuarios del transporte público, y es a los que nosotros nos debemos y por los que nosotros tenemos que discutir y tenemos que pelear. Yo lamento profundamente que la Asamblea Legislativa no haya aprobado las condiciones que nosotros le presentamos para que esta prórroga de 6 meses se fuera constituyendo en una prórroga donde se esté trabajando la colocación de en cada una de las unidades GPS, donde además se pueda poner las cámaras, donde haya mucho más control de cómo se trata al usuario, de cuántos usuarios se están transportando, de tal manera que tengamos los insumos para poder ayudar también a los transportistas, pero sobre todo cumplir la obligación de protección de los usuarios y de que se les garantice, digamos, un servicio de calidad. Mira, son 46.361.000 los que el presupuesto del 2020 estructurado y aprobado por la Asamblea Legislativa lleva para el tema del subsidio, pero nosotros vamos a seguir trabajando como lo está haciendo nuestro ministro de Obras Públicas y nuestro viceministro de Transporte, ¿verdad?, que ya llevan 188 unidades de buses y de microbuses que ya están sancionadas y que están en el proceso de que se les pueda realmente suspender de forma definitiva el subsidio. Ya solo con eso nosotros tenemos un ahorro de más de $900.000 que los podemos reinvertir también en el mismo transporte. No es posible, Ernesto, que hayan propietarios o líneas de buses o de microbuses que tengan estacionados, que detengan años de no circular esos buses y que mensualmente estén cobrando el subsidio, porque ese es dinero sagrado, es dinero de la gente, y además no es posible que no le den mantenimiento mecánico, claro, pues adecuado a las unidades. ¿Cómo es posible que tengamos esa invasión, esa contaminación, pero también cuántos accidentes estamos viendo todos los días? Usted como jefa, ¿Cuántas tragedias estamos viendo todos los días porque no tienen frenos, porque tuvieron fallas mecánicas, y al final ¿en qué deriva eso? En muertes. ¿Y quiénes son los que mueren? Nuestra gente. Usted como responsable del área de gabinete, de operaciones y gabinete, Carolina, ¿cree que debería haber un cambio en la modalidad y la asistencia de este subsidio para el dueño de la unidad? Es decir, ¿debería de ir directamente al usuario este subsidio y no en compensación al empresario, al dueño de la unidad? Yo definitivamente creo que debe de haber cambios, y nosotros presentamos un pliego de condiciones
para que el subsidio pudiera seguir siendo entregado. No lo aprobó el así mecanismo de entrega no le... Lo que pasa es que el mecanismo de entrega, acuérdate que lo que se está prorrogando, ¿verdad? Es el decreto donde se está entregando a cada unidad, por unidad. Nosotros pedimos que se implemente por cantidad de usuarios, para que entonces el subsidio vaya en base a la cantidad de personas que usan ese servicio y a las que se deben de obligar. El subsidio debe de estar también para que las unidades tengan condiciones, pues, que no sean solo latas viejas y además totalmente deteriorados los asientos, totalmente deteriorada la condición en la que se moviliza el recurso humano. Entonces nosotros sí vamos a seguir trabajando y vamos a seguir presionando para que la forma en que se entrega el subsidio pueda ser incluso, vamos a ver, para eso es que queremos que se instale el GPS, para eso es que queremos que haya cámara, pero no solo para controlarlos a ellos, sino para que el trayecto sea en paz, que dejen de ser escenarios de asaltos, escenarios de violencia, escenarios de muerte, los trayectos en los que se moviliza nuestra población. Entonces vamos a seguir presionando y vamos a seguir trabajando en eso, Ernesto. O sea, el mecanismo, independientemente de cómo sea, lo importante es que se clarifique y se especifique bien a quién se le otorga, ¿no? Es que tiene que ser en base a los usuarios y no en base a las unidades. Tiene que ser en base, y esas reformas ya están dadas, esas reformas fueron planteadas desde el 2015, sin embargo se viene prorrogando, y bueno, qué sorpresa. Una enorme sorpresa, ahí sí hay una unidad y rápidamente se ponen de acuerdo a votar para prorrogarle las condiciones inapropiadas, las condiciones inadecuadas que tienen los transportistas para recibir algo que es sagrado, que son fondos públicos y que es el subsidio del transporte. Vamos a ver, voy a aprovechar estos minutos que nos quedan, comisionada, para hablar de temas de coyuntura. Bueno, por cierto, ayer estuvo usted de visita en el sector de la Colonia Santa Lucía, ¿no? Viendo el tema de la Cárcava, que lo conversaba con, recuerdo si era el ministro de Hacienda que estuvo esta semana con nosotros, y hablábamos de que es una obra bastante, o sea, muy significativa en términos de inversión, ¿no? Mire, la verdad es que nosotros encontramos... Ahí están esas imágenes. Sí, es dramático. O sea, es una mega obra, ¿no? O sea, es una mega obra. Imagínate, eso significa que se dejó pasar el tiempo. Significa que durante 19 años, Ernesto, 19 años, los gobiernos de Arena y los gobiernos del Frente no hicieron la obra que tenían que hacer y además no tomaron las decisiones correctas. Durante los primeros años dejaron que ahí, en ese lugar, se hicieran todas las descargas de agua de toda la Santa Lucía, no solo de esa residencial, de toda la Santa Lucía. Luego en el 2009, cuando entra el FMLN, dice vamos a hacer ahí una contención porque ya desde el 2001 para el 2005 ya había habido un primer evento de derrumbe y de derrumbe fuerte. Entonces en el del 2009 deciden invertir más o menos como 1 millón y hacen unas terrazas de tierra arcillosa sobre tierra arcillosa. Eso vino siendo a peso sobre el lecho y sobre las paredes de todo ese lugar. Y en el 2016, Ernesto, hubo un derrumbe inmenso, un derrumbe terrible ahí y se tapó todo. Claro. ¿Qué pasó durante el 2016 hasta el día que nosotros llegamos? No les hicieron caso. No les hicieron caso, simplemente se dejó abandonada a esa gente y cuando llegó el gobierno del presidente Bukele, en el mes de junio del 2019, la Comisión Nacional de Protección Civil, encabezada por el ministro de Gobernación, Mario Durán, decidieron que tenía que invertirse recursos para poder subsanar esa situación. Bueno, sí, con Mario y Durán entonces, fue que hablamos de este tema. Así es. Entonces, en ese momento se destinaron 3.5 millones, que ahora se ha incrementado a 4.5, porque con el invierno pasado, ahí hubieron unos derrumbes terribles. Yo estuve ahí en la noche, no solo ayer, sino cuando estaban las lluvias. O sea, era terrible ver cómo se iban las casas en ese gran precipicio. Es un símbolo, entendería yo de lo que estamos hablando y un poco, perdón, comisionada, viene siendo como un símbolo de lo que, cómo se han manejado las cosas. Del descuido,
del abandono en el que se ha tenido a la población, de lo demagógico que se ha tratado a la población, porque cuando se trata de elecciones se llega y se les pide el voto, pero no se les resuelven sus problemas ni se han atendido los riesgos, un riesgo tan grande. Mira, ahí hay casas muy lindas que la gente ha luchado tanto, ha trabajado tanto para construirlas, para obtenerlas, para pagarlas en el banco, para pagarlas en donde le han podido dar el crédito. Y sin embargo, sus casas rajadas, sus casas perdidas en ese precipicio. Entonces, estuvimos ayer con la empresa que se le adjudicó la obra, que es una obra grande, ¿verdad? Que en este momento está estabilizando todos los suelos de la Cárcava y que posteriormente va a ser un relleno para recuperar toda esa tierra que se perdió, todo ese material que se fue y que permitió que las casas realmente se derrumbaran. Entonces se va a hacer una obra de canalización de las aguas y 5 pozos, ¿verdad?, para poder evitar que una cosa semejante vuelva a suceder. Entonces nosotros estamos en contacto permanente con la gente. Fuimos ayer con el ministro de Obras Públicas, ahí permanentemente están los promotores, tanto del Fondo Social como del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Gobernación. Estamos atendiendo integralmente. No sé si ustedes se recuerdan que le estamos entregando $300 mensuales a cada una de las 249 familias que fueron afectadas ahí para que temporalmente puedan alquilar una vivienda en otra zona y que permita pues las condiciones para que la empresa pueda desarrollar toda la obra, la cual también tiene asistencia de geólogos de Japón, de Estados Unidos y de otras nacionalidades y de gran experiencias para que pueda realmente esa obra ser sostenible en el tiempo. Ok, voy a aprovechar así porque ya se nos está yendo el tiempo, hablando de racionalizar el gasto, ¿qué piensa usted, comisionada, sobre el escándalo de nepotismo que se habla mucho ahora en la Asamblea Legislativa, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Mira, Ernesto, la verdad es que aquí hay muchos flagelos, muchas situaciones que deben de irse corrigiendo y que deben de realmente investigarse si son o no son ciertas. Creo que la sociedad en su conjunto estamos obligados a corregir en base al conocimiento, en base a la transparencia, en base a prácticas, yo diría, correctas. Como ese, o igual pueden investigarse otros, lo que sea inadecuado, que sean las autoridades las que lo detecten y las que lo corrijan. La llegada del exdiputado Roberto Silva Pereira también es otro tema que está copando la atención de nuestros titulares deportados de Estados Unidos. Sí. ¿Cómo ve el caso este? ¿No? Yo creo que ese es un mensaje claro para quienes crean que son impunes, para quienes crean que ejercer un cargo les da una calidad diferente a la que tiene cualquier otro ciudadano, al que abusa de recursos, al que abusa de instituciones, al que abusa de cualquier instancia para favorecerse a sí mismo o para favorecer a allegados, termina así. Probablemente en algún momento estuvieron en aire acondicionado y en grandes carros, pero termina así. Los mecanismos que la ley tiene, los mecanismos que tiene el Estado de Derecho deben de funcionar. Y yo creo que ese es un mensaje para todos, para privados y para públicos. El país tiene que dar muestras de que funcionan sus leyes, de que funcionan sus instituciones. Lamentablemente eso tiene que llegar a esta situación. A nadie, pues, ¿verdad? No es satisfactorio para nadie, pero a mí personalmente me parece que esta es una muestra de que la ley debe de funcionar y que todos debemos de tener clarito, privados y públicos, que el dinero del Estado no se toca y que la ley no se puede torcer en beneficio particular para nadie o en beneficio para grupos. Carolina, el tiempo se nos fue. Le agradezco mucho que me haya permitido conocer todo el trabajo que se está haciendo desde la investidura que usted tiene como comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, y sobre todo también en el marco ya de este ejercicio al inicio del año que corresponde al presupuesto, que lo hemos logrado ver desde el ángulo de cómo puede impactar precisamente
en aquella política de proyección social y económica que tiene el gobierno. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. No, para mí siempre es un gusto. Me encanta estar aquí, me encantan tus entrevistas, me siento muy bien, me encanta compartir con la gente. Quiero decirles que tengan confianza. El presidente está a la cabeza de 2 grandes temas, de todo el gobierno, y está priorizando mantener la disminución de la violencia, reconstruir el tejido social y darnos las oportunidades, trabajar porque este gabinete se ponga las pilas y realmente dé las oportunidades, dé las facilidades para que vengan las inversiones, para que venga el trabajo, para que crezca económicamente El Salvador, nuestro país amado. Bueno, nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Cuando regresemos, el doctor Rubén Zamora, ex embajador en Washington y en Naciones Unidas, y también Jorge Villacorta nos dará un repaso por 2 temas importantes. Uno es la situación en Medio Oriente que está sucediendo, y vamos a hablar también sobre el impacto político que tiene y jurídico la llegada del ex diputado Roberto Silva en el contexto de las acusaciones que se le han hecho y que de alguna manera tendría esto que ver con algunos exfuncionarios y políticos acá en nuestro país. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos de ustedes esa fiel audiencia, esa fiel preferencia. Recuerden lo importante, contar con ese insumo pertinente de ustedes, enviándonos sus mensajes. Para nosotros, como política de comunicación, como parte de nuestros objetivos en Grupo Megavisión, nos interesa interactuar con ustedes. Escríbanos y de esa manera también nosotros fortalecemos nuestra base de discusión. Quiero darle la más cordial bienvenida a el doctor Rubén Zamora y a Jorge Villacorta esta mañana acá con nosotros. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Feliz don año Ernesto. nuevo, por cierto, Y muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando y viendo mañana. Gracias también a Jorge Villacorta, nuestro buen amigo. Gracias, feliz año nuevo. Gracias. A ver, decía de que voy a aprovechar la presencia de ustedes para, como políticos que son también, es decir, desde el punto de vista de la experiencia y el corrido que han tenido, en este sector, en este rubro, ¿cuál es el examen que hacen ustedes tras esta deportación que ha hecho los Estados Unidos del exdiputado Roberto Silva, y por los señalamientos y por los casos que se le señalan? ¿Cuál es la valoración política que tienen ustedes y el impacto que esto podría tener, en este momento para el país? Pues mire, yo creo que esto es parte de cómo tienen que enfrentarse ese tipo de crímenes, de delitos, ¿verdad? En la medida en que el delito no es individualizable fácilmente. ¿Por qué? Porque para hacer estas cosas de robar dinero del público, etcétera, esto se necesitan aparatos. Y la forma como entonces la Fiscalía puede entrar a ellos es tratando de ir de abajo hacia arriba, a través de testigos que ya pues le reducen la pena. Esto es muy común en todas las políticas modernas de criminalidad y se usa prácticamente ahora en todas partes. Eso creo yo que es un elemento que hay que tenerlo en cuenta. Y en ese sentido, pues los testigos criteriados juegan un papel importante en la investigación de este tipo de crímenes. ¿Qué alcance puede tener esto? Yo creo que es un buen punto de examen, ¿no? Esta mañana. Pero a mí me extrañaba que no se hubiera hecho antes, principalmente porque hay toda una línea desde el gobierno, de la administración anterior en a lo mejor Estados Unidos. No confiaba Estados Unidos en el gobierno. Pero es que Estados Unidos, ¿no? recuerde usted que de anterior al gobierno actual, a la administración actual, la insistencia de Obama en el combate precisamente a la corrupción, al lavado, a la narcoactividad y en contra de la impunidad. Y eso fue establecido como una política, no solo nacional en Estados Unidos, sino en el mundo.
De tal manera de que la llegada de este señor, que se lo señala de lavado y de participación con narcotráfico, insisto, a mí no solo no me extraña, sino que me parece que es parte de los cumplimientos. Seguramente se ha seguido el proceso legal para hacerlo, y ahora pues falta uno más, porque aquel señor diputado también, Eliú Martínez, que fue detenido en Panamá y claro, extraditado a Estados Unidos directamente. Y no sabemos nada de él, ni dónde está, nunca se supo nada, y ahí sí, como dice Rubén, puede ser un tema, se me ocurre, especulando, será testigo criteriado y será parte de todo esto, porque recuerda usted que todas esas operaciones se hicieron en la misma época en la que se señalaba cómo circulaba la droga por tierra en furgones hacia Guatemala y de Guatemala para arriba, y nosotros éramos paso y lo hacían a través de furgones. Y recuerda usted todos aquellos furgones que tenía un grupo de delincuentes de allá de Morazán y eso, que tenían 70, 80 cabezales. Claro, entonces todo esto me parece a mí que es bueno que se esté cumpliendo con los tratados y que estas personas vengan a ser juzgadas y que se les aplique como corresponde a nuestra legislación. A ver, confieso que no me había puesto a pensar en ese tema de por qué en este momento, ¿será que hay buenas relaciones con los Estados Unidos? ¿O en el fondo verdaderamente esto va más allá? Porque recordemos que la figura de quien ha sido deportado viene del estamento político. Y el otro señor también. También. Claro. Ok. A ver, doctor. Mire, yo creo que en ese sentido, el hecho como Jorge está señalando, es parte de lo que ya es la política de los diversos estados. Y en ese sentido, no tiene que ver mucho si le gusta o no le gusta el gobierno. Claro que en este momento aquí en El Salvador, uno de los momentos en que Estados Unidos tiene mayor peso, creo yo, desde el tiempo de los militares, creo yo, ¿verdad? Donde era Estados Unidos el patrón para que se pudieran hacer todas las cosas en política exterior. Y creo yo pues que eso es parte del un poco toma y daca entre Estados Unidos. El Salvador se compromete diciéndose un país de seguro a traer peticionarios de refugio en los Estados Unidos a nuestro territorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el señor Trump tiene sobrellena toda su capacidad de mantener a la gente que está en Estados Unidos pidiendo el asilo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, a reciprocidad, Estados Unidos le manda a los que El Salvador quiere juzgar. Y yo creo que esa es una práctica internacional bastante común y que no tiene tanto que ver en cuanto me cae bien o mal el gobernante. Ni en cuestión de tiempos. Tiempo no sé. ¿Qué tiempos estaremos? Por eso, no creo que tenga nada que ver con los problemas del Medio Oriente. Ahora por supuesto, que es nuestro tiempo ahora. Pero en comparecencia de lo que aquí pasa en Centroamérica y particularmente en El Salvador, creo que hay algo. A él se le acusa de lavado de dinero, de soborno, y creo que también un poco ligado al tema de la muerte de los diputados en Guatemala, creo que también, ¿no? Sí, se le liga. El punto es la especulación que puede darse, bueno, pero ¿no será que en este momento interesa golpear a partidos políticos y ponerlos suavecitos y que estén dispuestos, como decía un amigo fallecido, a ponerse bonitos para el negocio con el gobierno, pensando desde ya en lo que podrá ser la gobernabilidad en el 21, después del 21? Sí, puede especularse sobre eso. Y es evidente que ambos exdiputados que hemos mencionado, pues tienen sus orígenes en el PCN. Entonces puede ser que, pero sería pura especulación en este momento. Bueno, la embajada de los Estados Unidos, a través de su cuenta en Twitter, aclaró que el exdiputado PCNista había sido deportado tras sus repetidos intentos durante años de abusar del sistema de asilo político. Creo que así lo definió la embajada, ¿no? Bueno, ahí está una explicación, pero entonces, sabiendo el interés de los Estados Unidos también
de parar, de dañar el tráfico de drogas y todo eso, hasta dónde estos dos señores contribuyen en la práctica con información. Okay. ¿Podría salpicar otros sectores o tinglados de la política nacional? Es lo que decía yo antes, que si le puede salpicar a alguien o usarlo para salpicar a alguien y ponerlo blandito, como dijo, pues sí, y ahí es quien le toca al PCN, que son los que son del origen de esos muchachos. Bueno, sí, entonces, más allá de Medio Oriente, sí tiene que ver mucho más el impacto con nosotros. Medio Oriente, vamos a hablar de ese tema que los hemos traído a ustedes también y que previamente consultados para acompañarnos en el programa, desde luego traen sus propios puntos de análisis para abordarlos esta mañana. Voy a hacer una pausa y regreso para que hablemos del tema. Gracias a usted por estar participando, gracias por hacer de nosotros un programa de su preferencia. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos en esta segunda parte de programa acá con el doctor Rubén Zamora y Jorge Villacorta. A ver, doctor, un poco en consonancia de lo que ya habíamos antecedido, lo que está pasando en Estados Unidos y también en el mundo, esta reacción, este conflicto que se está queriendo de alguna manera originar en el Medio Oriente, tiene a muchos, digamos, a la expectativa, preocupados, países como el nuestro, que podrían decir, bueno, ¿qué nos interesa ese problema? Al final tenemos una dependencia tan fuerte de un producto como es el petróleo, que los impactos seguirían, digamos, fuertes si es una situación de esta desencadena. ¿Cuál es la lectura que tienen ambos sobre esta situación que pasa entre Estados Unidos y Irán? Mire, tienen la palabra ambos para desarrollar la conversación. Mire, yo diría que en primer lugar lo más fuerte y peligroso para todos nosotros es el hecho de que esto vaya a convertirse en una verdadera escalada, donde nos lleve a límites que ya amenazarían a la humanidad. O sea, aquí hay un problema de fondo y es parte del problema en contra de Irán, de impedir que desarrolle la bomba atómica en Irán. De hecho, por ejemplo, el hecho mismo de que, como una represalia, dijéramos, de parte de Irán por haberle asesinado con los drones el tercer hombre en la jerarquía de Irán, y además el hombre de los secretos y el hombre coordinador de todos los movimientos de los islámicos chiitas, tanto en el Medio Oriente como en otras partes. O sea, un hombre realmente clave para el gobierno de Irán, ¿verdad? Eso entonces lo contestan, o una forma de contestar es decir, esto me da la oportunidad de salirme del tratado, como una represalia, que es lo que acaba de salir. Hasta ahora los europeos, que eran los que querían que se continuara con el tratado, de que Irán no iba a seguir su camino de llegar a la bomba atómica, y era lo que lo estaban defendiendo, el tratado, y por cierto tenían tensiones con Trump, porque Trump se había salido. Eso mantenía a Irán dentro del tratado. Pero ahora el asesinato de su tercer hombre, como quien dice, le da la oportunidad de decir, y yo no paro, yo vuelvo a hacerlo. ¿Qué es lo que hizo? Sí, y que ya lo dijo públicamente, y de nuevo entonces la amenaza de un nuevo país teniendo bomba atómica, eso se vuelve a plantear. Y eso en un contexto de una guerra tan complicada como es la situación bélica del Medio Oriente, a mi juicio es quizás la principal amenaza en perspectiva. Ya. Tan es así, Rubén, que el presidente Trump en el discurso de ayer hizo referencia varias veces a este tema, diciendo que las sanciones económicas, que no dijo cuáles son, pero que las sanciones económicas están orientadas a evitar, y dio una especie de garantía
al pueblo norteamericano y al mundo de que Irán no va a continuar ni va a seguir la ruta hacia la bomba atómica, señalando además que no la tiene y que esas sanciones van a hacer eso, y que le daba garantías a la ciudadanía. No usó la palabra esa, pero el tono fue ese, de que Irán no iba a seguir en esa ruta. Por consiguiente, ese es un tema, claro, tal como tú dices, clave. Otras cosas son otros temas que quizás tú vas a tocar, pero el tema, ¿por qué Trump hace eso? ¿Por qué esa acción en contra en este momento? Entonces ahí yo creo que es clave que en Estados Unidos en noviembre hay elecciones, el presidente Trump quiere reelegirse y él tiene que quedar frente a los votantes clásicos del que son sumamente conservadores y ultraderecha en Estados Unidos, bueno, aparecer como el hombre fuerte, el que defiende. En una movida, perdón, un poco el término coloquial, ¿verdad? En medio de esta situación hay unas movidas ahí que sí son evidentes y claras dentro del análisis, que no solo aquí lo estamos haciendo, en Estados Unidos el debate cierne precisamente por tocar estas aristas, desviar un poco el impeachment que tiene pendiente él. Por ejemplo, levantar un poco la categoría de su perfil, que lo tiene bastante bajo, diciendo ningún norteamericano bajo mi administración va a sufrir. Levantar un poco la economía, ¿verdad? Aunque digamos está bien especulativa desde el punto de vista petróleo. Esos son aspectos que siempre han estado ahí, ¿no? Navegando. Mire, si es que eso es evidente. O sea, si usted analiza por qué Trump ha utilizado este tiempo desde hace meses para incrementar enormemente su lucha contra los migrantes. ¿Por qué? Porque tiene que asegurarse su base, que si algo tiene es en contra de los extranjeros, en contra de la migración. Y ahora tiene la otra idea. Pero es que ahí es donde Trump, y en su política, que es casi de estarla haciendo día a día y arreglándola cada día, y el Twitter es cada día, ¿verdad? Esa política entra en contradicciones. Porque por un lado, él tiene que asegurarse su base, como dice Jorge, ¿verdad? Y eso lo hace como un macho, claro, que él es el que manda y que a él no se va a retroceder ante nadie. Pero al mismo tiempo tiene que responder a que la gran mayoría del pueblo norteamericano, y eso lo están dando las encuestas en este momento, no quiere que sigan en esa zona, en medio de esa guerra. Entonces ahí es donde entra en la contradicción, por tratar de mantener su base, pero al mismo tiempo está perdiendo o enfrentando a la gran mayoría, que es la única que le puede dar la reelección a Trump. Entonces vamos a ver esa situación, y ya lo vimos con ciertos resultados. Por ejemplo, la carta que manda el gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Irak es claramente diciéndolo: nos vamos, pero creó tal problema que inmediatamente tuvieron que salir a decir: no, mire, está mal escrita la carta, y ya lo aceptaron. ¿Por qué? Pero es por esas contradicciones que tiene, y que el señor Trump tiene que manejárselas, y creo que se las está manejando muy torpemente. Pues sí, porque generas el incendio y retiras los bomberos. ¿Qué tiene que ver con nosotros este tema? Bien, yo considero que el tema para nosotros, primero, entendamos qué somos nosotros en el mundo geopolítico. Frente a ese perdóneme, no somos nada, esa es la realidad. Ni en mercado, ni en población, ni en recursos. Bueno, pero el problema es que nosotros sí somos dependientes totales del combustible petróleo. Y por consiguiente, cualquier subida del costo del crudo genera subidas en los combustibles. Creo que ese punto es el que nos puede interesar. Pero si se fija, con las palabras de Trump y con misiles que no pegan, hombre, el precio que se había llevado, si no me equivoco, a 68 o 65, bajó 3 puntos ayer, y con los otros misiles, de antier, perdón, y con los otros misiles de anoche subió 1 punto más. Pero, o sea, lo que hay que entender es que el precio del petróleo es un precio mundial, especulativo,
y que por consiguiente se mueve y es muy sensible, Y como es los ahí donde mercados, tiene a estas algo cosas. que nos silvana en términos de que nuestra dependencia productiva es grande en eso. Lo que nos afecta a nosotros Electricidad y en el movilidad. costo de combustible y electricidad, aunque la matriz Movilidad y también energética, la industria, hoy dependemos menos, Sí. un poco menos del petróleo, del búnker para Bueno, producir pero creo que energía. la matriz nuestra anda Pero- por el 30-40%, no es... Sí, pero antes andábamos más del 40, Sí. ahora digo, ha Sí, bajado no un se hacían del poco 30, nuestra 40. dependencia, pero siempre dependemos del petróleo Claro. para todo eso. Bueno, sí, perdón, Tal vez doctor. sobre eso. Mire, el problema es el siguiente. En primer lugar, el precio del petróleo, que es lo único que a nosotros nos puede afectar porque nosotros no producimos petróleo, sino todo lo importamos. El precio del petróleo no depende de la producción de petróleo ya. Depende de la especulación que se hace en los mercados, tanto en el mercado norteamericano de petróleo al que nosotros pertenecemos, que por cierto es el más caro, como el mercado de Londres, que es más bien de carácter europeo. Sí. Y que entonces, de eso depende. Entonces, esta cosa lo que genera es inestabilidad en la bolsa de valores. Claro. Y por eso se dan esas subidas rápidas del petróleo, primer día, y al día siguiente se va para abajo. Entonces, esa incertidumbre, ¿qué es lo que significa? Significa que los precios a futuro empiezan a resquebrajarse del petróleo. Y ahí es donde empieza a restringirse el valor en sí del producto. Es un Ahí problema. estamos viendo un poco, Hay dos le hechos. agradezco mucho a nuestro equipo de producción, el estrecho de Hormuz, que precisamente es parte medular en el control del... Sí, porque ahí pasa, si no me equivoco, entre el 20 o el 30% del petróleo que se consume, principalmente en Europa. Pero bueno, en algún momento se dijo que iban a cerrar o el estrecho de Hormuz. Realmente no es que haya una barrera física, sino que con acciones militares tú evitas que pase un determinado petrolero, porque si lo afectas, los costos de los seguros se van al carajo y nadie quiere asegurar un barco ahí. Por eso los ingleses, si no me equivoco, o alguien así ha mandado ya barcos para acompañar a los petroleros y garantizar que Ok. puedan seguir pasando. Me queda claro un poco el tema, voy a Pero aprovechar. sí. solamente el precio del petróleo, si se fijan, fue el otro tema que tocó el presidente. Trump, al decir, mire, los Estados Unidos ya no dependemos de ese petróleo. Somos los mayores productores de petróleo del mundo. Quizás faltó decir que también son los mayores consumidores. Yo Y creo que le que- yo compran creo a que Canadá, le compran a México. O ya, Pero ya bueno, tendrán controlado a Venezuela y no nos hemos dado cuenta. no nos hemos dado cuenta. ¿Ah? Sí, Venezuela tiene petróleo Claro, hasta para... y México también, También. entonces, y las reservas. Pero bueno. Interesante, voy a hacer la pausa y los minutos que me quedan voy a abusar de ustedes también para tocar algunos temas de coyuntura. ¿Qué piensan? Han sido diputados, han sido desde luego miembros de partidos y qué piensan de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar un poquito de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. 7:47. Gracias por participar y enviarnos sus comentarios. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias a la Universidad Francisco Gavidia. Vamos a este otro segmento donde vamos a aprovechar a hablar de otros temas de coyuntura y un poco en referencia, conociendo la experiencia que ustedes han tenido y la representación en la Asamblea Legislativa como legisladores. ¿Qué piensan de este tema, del nepotismo y la falta de, digamos, marco regulatorio como una nueva ley de la función pública para evitar, desde luego, la designación de plazas por ciertas afinidades? Ayer, por cierto, en el debate político semanal en Ernesto López Radio, teníamos ese tema con Rafael Goches, Julio Valdivieso y también Marvin Aguilar, y decía Marvin Aguilar, mientras en la Asamblea Legislativa no se pongan ejemplos claros para frenar el tema del nepotismo,
en otros órganos continuará también esa figura. Es decir, no solo es un problema de la Asamblea Legislativa, sino que también del resto de órganos de Estado, ¿no? ¿Qué piensan? Bueno, mire, yo diría lo siguiente. Si vamos a hacer un análisis del aparato del Estado en este momento, probablemente el foco más profundo de corrupción es la Asamblea Legislativa. No solo porque la tiene, sino que porque la ha practicado durante tanto tiempo, décadas y décadas, que la corrupción se convierte en el sentido común de los diputados. Solo para darle un caso, por ejemplo, cuando el presidente de la Asamblea, el del último del periodo anterior, porque el señor Gallegos fue presidente, cuando empezó la campaña electoral subieron más de 400 nuevas plazas en la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Para hacerle la campaña al señor, porque muchos de esos no había ni asientos siquiera en las oficinas para que pudieran llegar al día a sentarse nada más, y no llegaban al día, sino que pasaban todo el día haciéndole la campaña. Yo tuve la experiencia de hablar con un diputado y decirle, mire, esto no se puede, ya es demasiado lo que están haciendo, y me dice, pero si es que como todos lo hacemos. Bueno, de hecho, entonces, solo para terminar, cuando la corrupción se vuelve sentido común, es lo más difícil de erradicarla en el Estado. Y con un aparato que es totalmente atrasado en términos burocráticos, su ley, que es el reglamento de la Asamblea Legislativa, es de 1953, hace 70 años, y las reformas que le han hecho son puras de forma y para hacerlo menos problemático para todos los negocios que hacen. Entonces esa es la realidad. Sin embargo, veía que según los datos que se arrojan públicamente, es que la fracción del Partido Arena es la que tiene la mayor cantidad de pero también tiene el mayor número de diputados, por eso hacen los cálculos de que hay 11 por cada diputado, mientras el PSD tiene 28 por cada diputado. Anoche que hacíamos con ustedes me han acompañado en el debate político semanal en radio, anoche lo teníamos, y se decía que quizás una de las, aparte del tema de la falta de una reglamentación, hay un factor también bastante perverso en la Asamblea Legislativa, más allá de la voluntad que puedan tener para poder cumplir con esos cánones, ¿verdad? Es el tema de la designación de esos 15 o 20 mil dólares mensuales que se le dan a cada diputado. Claro, para que pueda hacer contratos en la práctica. ¿Verdad? Miren esto, cuando yo estaba de diputado y directivo de la Asamblea, el presidente habló, mejor dicho, se trabajó en un proyecto de financiamiento con BID para modernizar el Parlamento. Y allí, de las cosas que señalamos, era la necesidad de asesoría al diputado, porque antes de eso no existía ninguno. Y entonces me acuerdo muy bien que vimos el caso de Costa Rica, donde en algún momento se había abierto eso mismo y se había convertido en un verdadero desorden en cuanto al montón de gente que metían. Y no solo eso, esos 20 mil dólares allá también era mucho más, y ocupaba el diputado para hacer obra en su departamento, porque si no, como diablos volvía a ser electo. Entonces llevaba el pistillo para una calle, claro, pero hacer la calle o un muro dejaba un 10% para gastos personales, ¿verdad? Entonces vimos todo eso, y en el reglamento pusimos, está bien, vamos a la contratación de pero debe de ser una persona asesora si tiene el nivel académico adecuado para el cargo, es decir, tiene que ser un profesional universitario, tiene que ser especialista en el tema al que va, y nada más uno por diputado. Y así comenzamos. Claro, eso después de aquellos se ha llegado al extremo y al abuso. Imagínese usted, 84 diputados eran en ese tiempo y 84 son ahora. Claro. Allá no llegaba a 700 el número de empleados cuando éramos diputados nosotros, y ahora son 2.400. Solo el departamento de comunicaciones tiene 300 personas. Pero por favor. Entiendo que los de comunicaciones, según lo explicaban ayer, es que como cada diputado con esa designación
busca su propio representante de comunicaciones. Entonces, si para excusas, olvídese, y no le pagan a una señora diputada ahora, que cuando vive hay en una Estados especialidad Unidos. muy concreta en el área de comunicaciones para toda la estructura que tiene, yo no le veo ningún problema. El punto ahí es de que mucha gente no trabaja, no llega y cobra. Ese es el tema. Por eso, pero además, mire, la especialidad, hombre. Yo, ¿por qué voy a tener un asesor en la Comisión de Educación a una persona que no tiene nada que ver con el tema, ni conoce el tema? Exacto. Y seguramente apenas sabe leer y escribir, porque no tiene ningún título académico? No, pero como es del partido y hay que contratarlo, porque es el que me lleva a mí las cosas adentro del partido, el otro no tiene personal de su sobre trabajo. la figura del asesor, ayer también se generaba esa polémica en el grupo, en radio, donde decían, bueno, mira, ¿y los diputados para qué tienen un asesor? Pues obviamente no son todólogos y no conocen todo. Ustedes lo han sido diputados, no sé. Sí. Pero Bueno, mire, el primer asesor, le voy a contar una historia. El primer asesor que tuvo la Asamblea Legislativa lo puse yo, porque cuando fui vicepresidente de la Asamblea, me andaba enseñando todo lo que tenía, ¿verdad? Primero 2 carros, y yo dije, ¿para qué quieren el otro? Basta con uno si yo soy diputado. Y me dice, no, es que el otro es para su señora, para que lleve a los niños y su señora vaya al supermercado y lo lleven al colegio. Bueno, me quedé con uno. Tenía 2 secretarias. Y le digo yo, porque yo dije, bueno, ¿y quién me va a asesorar? ¿Ya? El diputado necesita asesores porque, como usted dice, no puede ser todólogo y está manejando las leyes del país, que no son cualquier tontería. Entonces, en ese sentido, yo digo, ¿cuál es mi asesor? Entonces me dicen, no, mire, es que aquí los asesores son del presidente nada más. Ajá. Pero entonces me dicen, pero usted va a tener 2 secretarias, me dice. Mire, ¿y yo para qué quiero 2 secretarias si soy yo solo? Con una es suficiente. Y me dice, ay, usted no entiende, señor diputado. La otra usted ya sabe para lo que es. Era para tener amante, así de decirlo. Para tener la entretención. Y eso me lo dicen tranquilamente en la cara. Y entonces le dije, pues vamos a hacer una cosa. Le dije, esa segunda secretaria me la va a nombrar asesor. Y a mi primer asesor, que era Treminio, por cierto, lo molestaban mucho porque le decían que era secretaria del ministerio. ¿Qué alcance va a tener esto? Esa es la realidad. ¿Qué alcance puede tener esto en términos de llevarlo también a otras áreas? ¿No? Para mí la ley de la función pública, por ejemplo. Sí, Ernesto, pero antes yo quisiera, no puedo dejar de decir, mire, esto es grave, porque no solo afecta a la Asamblea, que ya de por sí es una raya más del tigre, una pinta más del tigre, no. El problema es que afecta definitivamente al sistema democrático, porque la ciudadanía ve eso y dice, mire, todos son iguales, todos los partidos hacen lo mismo, la institucionalidad no sirve, y entonces abre el espacio para aquellos que están en contra de la democracia, en contra del republicanismo, de la separación de poderes, y dicen, no, aquí se necesita un tipo que sea el ejecutivo, el legislativo, el judicial y todos los demás, que ponga orden en este relajo. Entonces, a mí me preocupa que se abra espacio hacia eso. Ok, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado para aprovechar el abordaje de estos 3 temas coyunturales, que sin duda alguna pues nos ponen también en perspectiva de esperar cuál resultado será y el alcance que va a tener el tema de una discusión que provoque evitar este tipo de situaciones en los 3 órganos de Estado, porque no solo ahí es. El tema es que en la Asamblea Legislativa es un órgano más escrutado, más fiscalizado, más abierto, y el resto, pues. Rubén dijo el Estado, eso implica a los municipios también. Claro, sí, los municipios. Siempre es agradable conversar con ustedes. Gracias, doctor Zamora. Muchas gracias, don Neto, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Gracias también, Jorge, por habernos acompañado. Gracias, como siempre, satisfecho, agradecidos con ustedes que siempre nos acompañan en nuestras emisiones. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.